Buenas noches, buenos días, buenas tardes en cualquier parte del mundo. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, les bendiga y les continúe bendiciendo. El pastor Luis Alberto ha venido desarrollando un tema muy hermoso y que ha tenido bastante, eh, pues a nivel de las predicaciones en el mundo cristiano, entre comillas, las personas han venido teniendo muchas dudas y demasiadas doctrinas creadas por hombres porque se salen de los lineamientos de las escrituras. Es muy importante para este tema formularnos siempre estas preguntas. Yo quiero que ustedes las apunten allá en casa, las apunten y empecemos en las escrituras a hacer ese ejercicio de buscar esas respuestas para así poder entender fácilmente lo que es el tema de la segunda venida del Señor Jesucristo, esa confusión que hay de que la gente inventa que nosotros los que seguimos al Señor Jesús no vamos a pasar por tribulación. Eso es un gran invento y un gran engaño de Satanás, de estos pastores que el mismo Señor Jesucristo dijo que son falsos, que han venido a engañar a las personas. Entonces, para que nosotros no caigamos en ese engaño, yo les pido el favor que ustedes allá escriban, o en el celular, o en su tablet, o en lapicero esto, y lo averiguan en casa. Aquí, por ejemplo, hay la primera pregunta que nos debemos hacer para entender este tema que el pastor Luis Alberto está desarrollando, es ¿quién viene? ¿Quién viene? Con un signo de interrogación grande. ¿Quién viene? Y entonces Apocalipsis, por ejemplo, me ayuda muchísimo. Por ejemplo, Apocalipsis 1 me ayuda. De hecho, de Génesis hasta Apocalipsis, la escritura me ayuda y me enseña quién es el que viene. Pero es muy importante preguntarme quién viene. ¿Quién viene? ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar y a ver, por ejemplo, aquí en este país donde yo vivo, que siguen una religión, ellos no saben quién viene, porque muchas religiones están esperando al Mesías. Casi todas las religiones están esperando al Mesías. La palabra Mesías es la palabra Christos en griego, que significa el que ha de venir, el Mesías, el ungido, el Salvador, el Cristos. Por eso el Señor se le llama Jesús, el Cristo, Jesús Cristo, Jesucristo. ¿Sí? De ahí donde les hago un recorderis, es donde de una manera burlona se le dice a las personas que siguen a Jesús, le dicen cristianos. Pero como les decíamos, y no nos vamos a cansar de decirles, el Señor Jesucristo no vino a fundar ninguna religión cristiana. Él es el Dios Todopoderoso. Él vino a salvar, nos vino a salvar y se hizo carne y nos enseñó cómo llegar a Él. Lo que pasa es que hay una gran confusión y más cuando se levantan todos estos falsos pastores para engañar. Entonces es muy importante saber quién es el que viene. Pasemos a los judíos, por ejemplo. Ellos no saben quién viene y lo tuvieron al frente, lo mataron, lo crucificaron y todavía están esperando a alguien porque ellos no saben quién viene. Gloria al Señor Jesús, nosotros sabemos quién viene. Hechos, Apocalipsis 7, Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, 8. Apocalipsis 1:8. El Señor Jesucristo dice aquí clarito, en esa parte de esa pregunta, ¿quién viene? Este es un ejercicio pequeño, pero ustedes mismos, vamos a ver si hacemos ese ejercicio para dentro de 8 días. Cada uno de ustedes va a buscar allá en casa, de tarea, porque esto es un estudio, buscar una cita bíblica que el Señor le dé a usted, le revele a usted, usted mismo va a buscar y nos dice, vea pastor, la escritura dice, me enseña a mí que el que viene es el Señor Jesús porque está escrito aquí esto. Dice aquí
en Apocalipsis 8, 1:8, discúlpenme, Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega. Entonces, para explicar, porque esto es un estudio, eso es alfa y omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega es la última letra, como nuestro alfabeto dice la A y la Z. Es como decir, Él va de la A a la Z. Dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. O sea, el Señor Jesucristo está diciendo ahí que Él está en Génesis y está en Apocalipsis. No hay duda de eso. Dice el Señor, lo confirma todavía más la Escritura. ¿Cuál Señor? La Escritura me enseña que el Señor que está hablando aquí tiene un nombre. Su nombre es Jesús de Nazaret, Jesucristo, el ungido, el enviado, el Dios Todopoderoso, Él mismo. Él vino. Él no mandó a nadie, Él vino. El que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Quién viene? Ahí está clarito. El que ha de venir. ¿Quién es el que va a venir? El Todopoderoso. ¿Y quién es el Todopoderoso? Ahí en Apocalipsis, ¿quién fue el que le inspiró la escritura allá a Juan, al apóstol Juan? El mismo Señor Jesucristo, porque la escritura dice, vamos a 2 Timoteo 3:16 de una vez por aquí. 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Dice la escritura. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Y usted y yo sabemos que Dios tiene un nombre porque Dios es un título. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jesús. La escritura, entonces yo puedo leer fácilmente, sin temor a equivocarme. Toda la escritura es inspirada por el Señor Jesucristo. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Corregir. Dígale, si tiene un hermano ahí al lado en su casa, dígale, corregir. Corregir. Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios, o sea, todo hombre que pertenece al Señor Jesús, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué los llevo allí? Porque la escritura me está enseñando que el que inspiró la escritura fue el Señor Jesús. Él le inspiró esta cita a Juan. Él fue el que le dio esa cita a Juan para que diera testimonio de que el Señor Jesucristo es el Todopoderoso y que quedara consignado que Él es el que ha de venir. Nos tenemos que también enfocar en esta pregunta. ¿Cómo viene? ¿Cómo viene el Señor Jesús? Entonces, les voy a dar otro ejemplo aquí. Ustedes van a buscar en casa, por favor. Yo sé que el pastor Luis Alberto les va a tomar la tarea. Y ahora nadie se conecta dentro de 8 días. Les voy a contar una anécdota. Yo, cuando nos congregábamos así en vivo y en directo, o sea, en presencial, yo tenía como tarea, siempre que predicaba, ir haciendo que la gente y yo mismo memorizáramos las escrituras, citas bíblicas y las aplicáramos en nuestra vida. Y era chistoso porque cuando yo terminaba el servicio empezaba, bueno, voy a preguntar, porque fulano de tal decía una cita bíblica y la persona me tenía que dar el capítulo, el libro, etcétera. Y a veces uno veía cómo los hermanos se escondían, o en ese momento le daba por ir al baño, etcétera, etcétera. ¿Cómo nos pasaba a nosotros cuando estábamos en el colegio? Que no nos hacíamos adelante para que no nos preguntaran. Entonces, no, yo espero que esto dentro de 8 días esté lleno de esa alegría de poder compartir con los hermanos lo que el Señor les va a regalar a ustedes para que aprendamos todos. No se les olvide la primera pregunta, ¿quién viene? Busquen citas de quién viene. La segunda, ¿cómo viene? ¿Cómo viene? El mismo Apocalipsis 1:7 también me enseña. Dice que he aquí que viene con las nubes.
¿Quién es el que viene con las nubes? El Señor Jesús. Al que traspasaron. Sí, dice ahí. Y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Vamos, mire que, acuérdense que el Señor, yo siempre que aprovecho cuando estoy aquí trayendo el mensaje de salvación, recordarles que el Señor Jesucristo siempre afirmó, dijo, de mí escribieron los profetas, de mí escribió Moisés, de mí escribieron en los salmos. Toda la escritura habla del Señor Jesús porque Él fue el que le inspiró. Y entonces allá dice, aquí en la escritura, y los que le traspasaron, lo que le traspasaron, vamos a Zacarías 12:10. Zacarías 12:10, y el Señor nos va a revelar una cosa bien bonita aquí, en el libro de Zacarías. Porque el Señor Jesús allá en Lucas 24:44 dijo, era necesario que todo se cumpliese, porque de mí habló Zacarías. O sea, el Señor dijo, todos los profetas hablaron de mí, Moisés, en la ley de Moisés hablaron de mí. Y aquí el Señor se está dando cumplimiento a eso. Zacarías 12:10, si no estoy mal. 12:10 dice, y derramaré sobre, esto es una profecía, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Imagínense que está hablando allá en Zacarías, y al Señor no lo habían traspasado, pero está diciendo a mí, a quien traspasaron. Y él no había venido aquí en carne todavía en ese tiempo, en el tiempo que vino, en la época que vino por sacrificio, porque él siempre ha estado. Él habló con Abraham, él habló con Moisés cara a cara, con Jacob. Él siempre ha estado presente, pero nadie conocía su nombre. Pastor, podemos leer con 19:36. Ya lo vamos a leer, Juan 19:36, 37. 19:30. 6:37. Ok, ya vamos a mirar. Es de eso mismo. Entonces dice acá, Zacarías 12:10. Y mirarán a mí a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Entonces, aquí esta profecía dice, y mirarán al que traspasaron. Y vamos a Apocalipsis 1:7 y el Señor dice que Él va a venir, ¿sí? Y que todo en las nubes, con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. O sea, ahí se da cumplimiento que se va a levantar todo el mundo para juicio. Eso significa un juicio. Aún los que le traspasaron. Juan 19, 36, 37. Juan 19, 36, 37. Juan 19, 36, 37. Desde el 34. Juan capítulo 19, versículo 34 al 37 dice así la escritura. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. ¿Sí? Y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Mire cómo la escritura del Señor Jesucristo está todo concatenado, todo viene amarrado, nada está suelto, para que no haya duda de que el Señor Jesús es el Padre eterno. Es el creador, tu creador, mi creador. La misma escritura se une toda para que no haya duda. Amén. Vámonos a Mateo 24, pero antes, espera que le voy a dejar otras
3 preguntitas para que podamos entender muy bien este tema para cuando el pastor Luis Alberto venga, porque ese tema está demasiado interesante. Y con este ejercicio que vamos a hacer, les aseguro que lo vamos a entender un poco mejor. Entonces le pregunto, primera pregunta, ¿quién viene? Segunda, ¿cómo viene? Tercera, ¿por qué viene? Cuarta, ¿cuándo viene? Quinta, ¿dónde viene? Todas esas preguntas son claves para entender y hay que responderla. Una vez resuelta, vamos a entender la segunda venida del Señor Jesús. Vuelvo y hago énfasis, no es tercera, no es segunda y media, que es que Él llega y en las nubes, esa es la primera, la llegada segunda B, y entonces la C pone el pie del dedo gordo aquí. No. Todos esos son inventos, fábulas de hombres. El Señor viene por segunda vez, y cuando venga el Señor por segunda vez, todo esto se va a acabar. Así que ya la misma escritura nos va a enseñar que nosotros verdaderamente vamos a pasar por tribulación. Nosotros vamos a ser atribulados. De hecho, ya lo estamos siendo. Ya lo estamos siendo por causa de su nombre. Por causa de su nombre. Y cuando hay tribulación, porque aquella persona que no es atribulada por causa del Señor Jesucristo, hay que ponerse a pensar si yo voy bien en el camino del Señor. Porque cuando por causa del Señor Jesucristo yo voy en coche y no me pasa nada, hay que preguntarme si estoy verdaderamente cumpliendo las cosas del Señor Jesús. Porque es que la tribulación viene es precisamente por causa de su nombre. Porque si usted queda callado y dice, sí, Jesucristo es la tercera persona, la segunda persona de una Trinidad, usted va en coche, no va a haber tribulación. No va a haber. Porque a Él lo pone en un segundo plano, en el mismo segundo plano que lo pone el musulmán, en el mismo segundo plano que lo ponen los católicos, los cristianos evangélicos, y en el mismo segundo plano, y en un plano que no existe ni lo quieren ver los judíos. Entonces, pues ahí no va a haber tribulación. Por eso es que ahorita hay tanto engaño y la gente dice, unámonos, que en el amor, y que Dios es el mismo Dios de todos. Eso es verdad, pero es mentira. Verdad, sí, usted confiesa que Jesús es ese Dios verdadero que nos une a todos. Mentira cuando usted confiesa que Jesucristo es un segundón de una religión. Hay que tener cuidado con eso. Pero una vez nosotros tengamos bien claro todo esto, quién viene, cómo viene, por qué viene, cuándo viene, dónde viene, no vamos a tener duda que el Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso que va a venir por su iglesia, que es lo que el pastor Luis, el Señor le ha puesto en su corazón en este tiempo a enseñar. Vámonos para Mateo 24, por favor. Pastor. ¿Con quién? Pastor. Pastorcito Germán Arias. ¿Qué más, pastor? El Señor Jesucristo me lo bendiga. Pastor, muy interesante todas las preguntas que usted nos invita a plantearnos acerca de la segunda venida del Señor, ¿cierto? Y eso habla de básicamente lo que nosotros esperamos de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero qué interesante que nosotros nos planteáramos también la idea de qué espera Él de nosotros, ¿cierto? Porque, bueno, la misma palabra de Dios nos invita a nosotros a ser santos, ¿verdad? Y en Tesalonicenses 5:23 dice la palabra, permite leer, pastor, es... por favor, mi hermano. Y el mismo Dios de paz santifique por completo, dice el Señor, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, interesante que nosotros nos planteemos también el hecho de que el Señor, ¿qué es lo que quiere también? Porque pues, por supuesto que nosotros esperamos a la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, ¿cierto? Pero ¿qué espera el Señor encontrar entonces también, ¿cierto? Claro. Eso es muy importante. Yo pienso, pastor, que en el transcurso del desarrollo de todo este esquema y de todas estas preguntas,
va a venir ese mensaje que su merced nos acaba de decir, y es muy importante recalcarlo como lo está haciendo su merced ahorita, porque es importante, es muy importante saber cómo lo estoy esperando yo, o cómo debemos esperarlo nosotros, ¿cierto? Entonces, pongamos esa pregunta ahí, pastor. ¿Cómo debemos esperarlo? ¿Cierto, pastor? ¿O qué espera encontrar el Señor con nosotros, verdad? ¿En qué? Muy bien. Bueno, pastor, Muy bien. diga, pastor. Muchas gracias. Pastor, muchas gracias. Muchas gracias. Le voy a volver por si llegó un hermano, por favor. Escriban aquí. ¿Quién viene? Primero. 2, ¿cómo viene? 3, ¿por qué viene? 4, ¿cuándo viene? 5, ¿dónde viene? 6, ¿cómo debemos esperar? Amén. Entonces, vámonos a Mateo 24. Mateo 24. Vamos a leer. Todos tenemos ahí la escritura en el ojo, listo. Mateo 24 dice la escritura así. Desde el 1. No, desde el 1. Mateo 24, vamos a leer todo el Mateo 24. Dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aquí, esto ya hubo un cumplimiento allá en Jerusalén, cuando también fue quemado el templo de Salomón, etcétera, que lo han reconstruido, etcétera, etcétera, y andan por la misma situación en estas épocas. Pero todo eso son palabras proféticas para nuestros días también. Por eso, que día un amigo me referenció a otro amigo por internet, me dice, pastor, le recomiendo a un amigo que va a Dubái, que va a un congreso, que lo lleva a la empresa, para que él lo quiere conocer, usted pastor. Entonces yo me cité con este muchacho. Bueno, él me citó, le dije, ¿dónde está? No, pastor, estoy aquí, que nos tomaron una foto al lado del Burj Khalifa, es el edificio más alto del mundo, 830 metros, casi 1 kilómetro de altura este edificio. Y entonces nos vemos ahí porque es que yo no conozco, me dijo. Entonces yo llegué allá y tenía, pastor, conocí unos amigos colombianos, le presento, eran como 10 alrededor mío. Y pastor, ¿cuánto es que usted vive aquí? No, yo viví hace como 18 años. Uy, qué chévere vivir por estos edificios, miren esto, miren. Y como él decía así, la escritura dice que todo esto no va a quedar piedra sobre piedra, todo esto va a ser quemado. Y hay gente que no les gusta. Hay gente que no les gusta oír estas cosas porque tienen comezón de oír, y eso es lo que vamos a empezar a ver como una de las señales de la segunda venida del Señor Jesucristo, que la gente no quiere oír esas cosas. La gente quiere oír selfies, fotos bonitas, no me hable de eso, eso no existe, etcétera. Es más, muchas de las personas, aquí lo va a decir la escritura bíblica, que han seguido al Señor Jesús, entre comillas, se han ido. Se han ido porque se cansaron. Y eso es una señal de que el Señor Jesucristo viene pronto. Entonces, seguimos. 3. Y estando él sentado en el monte, ¿quién es él? El Señor Jesucristo. En el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo aparte, dinos, ¿cuándo serán esas cosas y qué señal habrá de tu venida y el fin del siglo? Siempre hago énfasis. La palabra siglo aquí significa tiempos, porque eso también se ha prestado para confusión. No, pues si el siglo pasado, por eso fue cuando hubo cambio de siglo, cuando hubo cambio, que el milenio, mucha gente
créame, mi hermano, yo estuve mirando, investigando, mucha gente se mató, se suicidó, es más, siguieron a una cantidad de falsos profetas, les quitaron sus propiedades, etcétera, 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 los llevaron a hacer un suicidio masivo. En ese año murió demasiada gente precisamente porque le siembran temor a la gente, temor, en vez de enseñar confianza en el Señor Jesús, de enseñarle a la gente que morir en el Señor Jesús es ganancia. Como está en la Escritura, morir en el Señor Jesús es ganancia, morir en lo físico, porque morir en lo espiritual es pérdida total. Vida eterna no hay. Morir en lo espiritual es ir al infierno. Por eso está escrito que vivir en Cristo y morir para Cristo es ganancia. Porque cuando tú seas resucitado, en esa segunda venida, si es que el Señor llega y tú estás muerto o yo estoy muerto, vamos a estar con Él para una vida eterna. Por eso la Escritura dice que morir en Cristo es ganancia. Ganancia. A nosotros, por eso no nos atemoriza nada de esas cosas. Que es que, como por ejemplo, mucha gente le atemorizó y todavía le atemoriza la pandemia. Les garantizo que cuando quiten esa bozal de caballo que todo el mundo tiene, mucha gente no lo va a querer, se lo va a querer quitar. Y mucha de esa gente se hacen llamar cristianos. No se lo van a querer quitar. ¿Por qué? Porque tienen temor a morir. Porque no entienden que todos vamos a morir y que morir en Cristo es ganancia. Por eso, cuando esa palabra y del fin del siglo, nosotros pensamos es que ya se acabó todo. El Señor está hablando que habrán muchas señales, ¿sí?, de ese fin del siglo. Ya respondiendo, Jesús les dijo, para responderle a los discípulos, y hoy nos responde a nosotros porque sé que muchas personas nos hacemos también esas mismas preguntas. Dice, respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Por eso es muy importante que empecemos a desarrollar esas preguntas que hicimos al comienzo, bíblicamente, nada de inventar. Es que yo pienso, es que yo creo, no, el pensiómetro y eso no existe en un hijo del Señor Jesús. Lo que existe es, el Señor Jesús dice, es totalmente diferente. A decir, es que yo pienso, yo creo, no. Eso no va a ninguna parte. Mirad que nadie os engañe. Un tip para que nadie nos engañe es orar. Entra tú en tu aposento, en lo secreto, que el Señor ve en lo secreto y te recompensará en público, tú y Él. Señor, muéstrame en tu palabra, muéstrame, Señor, por medio de tu Santo Espíritu. Señor, muéstrame, enséñame sobre esto. Acuérdense siempre, acuérdense siempre, acuérdense siempre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre. Bendito el hombre que confía en el Señor Jesús. Entonces, cuando usted no entienda nada acá, para que nadie lo engañe, tiene que ir a la Escritura y no sacar su propia, ¿cómo se dice? Doctrina o sus propias conclusiones. No, la palabra es clara. La palabra es bien clarita. La palabra dice arriba, abajo, en medio, al lado, fuera, murió, etcétera. La palabra es clara. Entonces siempre dice el Señor, mirad que nadie os engañe. El Señor Jesucristo ya nos está advirtiendo en su segunda venida que tenemos que estar alerta para que nadie nos engañe. Nadie nos engañe, por favor, hermana y hermano. Es muy importante esto, estar pendiente de que nadie nos vaya a engañar. ¿Por qué? Dice el Señor Jesús. Porque vendrán muchos, oigan bien,
muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. A muchos. ¿Cuántos dice la Escritura? Muchos. El Señor es claro, Él no dice, porque vendrán poquitos en mi nombre, diciendo yo soy Cristo, y engañarán a poquitos. Vamos a empezar a entender la Escritura que para perdición el Señor siempre habla de muchos, para salvación habla de pocos. Pocos. Dice el Señor, muchos serán los llamados, pocos los escogidos. Por eso el Señor ya nos hizo una advertencia aquí. Él ya nos dejó claro que vendrán muchos, mi hermano, vendrán muchos, se muere ese, vienen otros, vienen otros, vienen otros, vienen otros, en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, o sea, yo soy el Mesías, yo soy el enviado. Y a muchos engañarán. Es más, hay gente que dicen que Jesús es el Cristo. Claro, Él es el Mesías, pero dicen que Él es el Hijo del Padre. Entonces es otro. Ahí están engañando, diciendo que Jesús es el Cristo, pero es otro Jesús, como dice la Escritura. ¿Dónde dice eso? Creo que está en 2 Corintios, si no estoy mal, que dicen que siguen a otro Jesús. Le digo dónde está eso. Pero busco mi Biblia viejita. 2 Corintios. Ya lo busco, mi hermano, porque es que a mí me gusta decir una cosa y que no está en la Escritura. Le vea. Bueno, por ahí me van ayudando. Yo la tengo por acá subrayada. Ya. 2 Corintios 11, 4. 2 Corintios 11, 4 dice la Escritura. Por eso el Señor dijo, yo soy el, porque vendrán muchos en mi nombre, muchísimos, muchísimos, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. 2 Corintios 11, 4 dice, desde el 3, dice, pero temo, dice aquí la Escritura, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. De la sincera fidelidad, ser fiel al Creador, a su nombre. Porque si viene, ojo, si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Mire que la Escritura se une toda, como les estoy diciendo a ustedes. Al pastor Mauricio le encanta cuando digo que está concatenado, está entrelazado. El Señor Jesús dice en Mateo 24 que vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y en Corintios me está diciendo que efectivamente hay gente que está siguiendo a otro Jesús. Ahí lo dice la Escritura clarito. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús, el que os hemos predicado, ¿es o no es clarito que la Iglesia Católica enseña a otro Jesús que está predicado aquí? Es otro Jesús. ¿Cuál? El hijo del papá, del Dios barbadito, así, canosito, barbadito, viejito, bonito, y Jesús jovencito, con ojos verdes, azules, mono. Yo no sé por qué. Si no hay fotos del Señor Jesús. Todas las fotos dicen por ahí que es una foto de autorretratos de Da Vinci, de Miguel Ángel, bueno, algunos de esos de las tortugas ninjas. Dice,
a otro Jesús que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido. ¿Cuántos espíritus, por ejemplo, la gente recibiendo, por ejemplo, en esas congregaciones, hablando una cantidad de basura, que eso es pura brujería, y recibiendo espíritus contrarios al Señor Jesús? Eso es recibir otro espíritu que el que hemos recibido. ¿U otro evangelio? ¿Existe acaso otro evangelio? No existe otro mensaje de salvación, solo este. Y aquí les voy a decir, un señor cuadrapléjico que conocí, vino a mi casa y lo invité, y el hombre musulmán de la P a la Z, o sea, de la mitad del poquitico para atrás. E intentó predicarme su evangelio, su mensaje. Y me afirmaba que su profeta estaba en la escritura. Y le dije yo, ya sé dónde está su profeta. En Gálatas 1, Gálatas 1:6. La escritura me enseña que no hay otro evangelio. No existe, no lo hay. Ahí estoy tocando el tema que el Señor Jesús dice, mirad que nadie os engañe. Esos son los tiempos antes de que el Señor venga. Son las señales que el Señor nos va a mostrar para que nos preparemos. Por eso el pastor Germán fue muy acertado en preguntar cómo debemos esperar a nuestro Señor Jesús, cómo debe ser nuestro comportamiento, cómo debe ser nuestro conocimiento, cómo debemos esperarlo. Y el Señor nos está advirtiendo que nadie os engañe, que nadie, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y allá Corintios me advierte y me dice que estoy siguiendo a otro Jesús, a otro evangelio, otro espíritu que no es el del Señor Jesús, y lo estoy tolerando. Cuando yo le hago caso a esta gente, y vuelvo e insisto, todas las personas que se hacen llamar cristianas evangélicas, mientras tengan la doctrina de la Trinidad, siguen siendo católicos sin muñecos. Tienen las mismas doctrinas. Celebran la cena igual que hacen los católicos. La Navidad, rituales demoníacos como el Halloween, todo eso lo siguen igualito. No han dejado de ser católicos y se llaman cristianos evangélicos. El que sigue al Señor Jesús conoce al verdadero Dios. Y dice acá, yo le decía a esa persona que vino a enseñarme a mí, pero es muy bueno tener, que es que ustedes saben que el que me vino a enseñar eso fue un musulmán, y este musulmán ellos dicen que el ángel Gabriel le inspiró el Corán a Mohammed, Mahoma o Mohammed, que el ángel Gabriel le inspiró el Corán, el libro sagrado de ellos. Y entonces él me afirmaba que el tal Mahoma estaba en la escritura, en las sagradas escrituras nuestras, la única. Yo le dije, ya sé dónde está. Venga, se lo muestro. Dice el apóstol aquí, estoy maravillado, esta palabra es del Señor Jesús porque se le inspiró al apóstol. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No, el apóstol Pablo decía, no, yo estoy aterrado que tan pronto nos alejamos de estar enseñándoles, de estar predicándoles. Por eso es el temor, mi hermana y mi hermano, de que cuando usted deja de congregarse, porque es que me salió un trabajito rechulo, buenísimo, pero no, pastor, yo me conecto ahí y ahí está, pero está pintando en otro lado, y ahí está, sí, está conectado, pero está desconectado de la realidad de Cristo. Entonces, por eso es demasiado delicado
que cuando ustedes, nosotros como predicadores estamos ahí, ¿qué hubo, qué hubo? Yo no voy a escribir cada 8 días, ¿eh? Yo ahí estudio invitando gente, invito gente que aunque yo sé que no quieren venir, yo los invito y los invito y los invito, porque si nosotros nos soltamos un poquitico, si nomás así la gente se está soltando, se va enfriando, el Señor Jesús nos va a enseñar ahorita eso, se va enfriando. Y eso no está pasando ahora, siempre ha pasado y sigue pasando ahora, que la gente empieza a seguir otro evangelio diferente. ¿Por qué? Porque nos alejamos del Señor. Porque pensamos más en el negocio, pensamos más en mi cuerpo, en mi moda, en tener, en lo que yo veo, en lo que se ve. Y la Escritura me enseña todo lo contrario, que yo tengo que estar pendiente de lo que no se ve, en lo espiritual, que es para vida eterna. Porque todo lo que se ve es para perdición. Dice, está maravillado el apóstol Pablo que tan pronto haya alejado del que os llamó por gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Y mire lo que aclara la Escritura, bien clara la Escritura. No que haya otro qué, otro evangelio, no es que haya otro, no te equivoques, no pienses más de lo que deberías pensar, no señor, no hay otro, no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. ¿Quién es Cristo? Cristo es el Dios que dijo en Isaías, yo voy a ir a salvarlos. Jesús. Quieren pervertir. ¿Usted sabe qué es pervertir? Todo lo que significa la palabra pervertir, dañarlo, pisotearlo, quitarlo, dañarlo. Dice, y ahí donde apareció, oiga, ahí donde le dije yo a mi amigo musulmán, donde apareció su tal Mahoma, aquí dice, mas si aún nosotros, el pastor Luis, el pastor Mauricio, el pastor Luis Eduardo, el pastor Germán Arias, mas si uno de ellos, o sea, nosotros, y en este caso están hablando los discípulos de Jesús, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema, o sea, maldito, eso es maldito, eso sea aparte, anatema, ana aparte. Maldición. Vea que la Escritura me centra, me pone bien claro. Y ahí fue cuando le dije, mira, ahí apareció su Mohammed. Ustedes dicen que su Mohammed, el ángel Gabriel le inspiró el Corán. Aquí está diciendo el Señor que eso es maldición, que es mentira. Porque si viene un ángel del cielo y anuncia otro evangelio diferente, no se deben engañar. No se deben engañar. Cuando tuve la oportunidad de ir a Israel, a Jerusalén, a la parte geográfica aquí de Jerusalén, me encontré con una persona de Bogotá, con un gorrito aquí tapando de la calva, que es judío, y lo mismo, a tratar de mostrarme otro evangelio, porque quieren engañarnos siempre. Por eso es muy importante que tengamos bien clara la Escritura, todas estas citas. Es muy importante que el Señor me está centrando, que es muy importante que yo sepa que no hay otro evangelio, porque si hay otro evangelio, cuando venga Cristo y yo estoy viendo otro evangelio, de seguro voy a quedar por fuera de la salvación, por estar viendo otro evangelio. No va a estar esperándolo, no va a estar esperándolo, no lo va a estar esperando es a otro Jesús, como dice Corintios. Y ese otro Jesús que están enseñando no es el que salva. Ese otro Jesús que están enseñando, un segundón, la segunda persona, ese Jesús que están enseñando, manda a la gente para el infierno porque son demonios. El Jesús que estamos esperando
Es el Padre eterno, el omnipotente, el todopoderoso, el creador del cielo y la tierra. Amén. Seguimos. Seguimos. Dice la Escritura. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Oiga, y oiréis de guerras y rumores de guerra. ¿Cuántas veces yo cumplí el 2 de noviembre, 57 años? Tan viejito, me dijo un amigo. Entonces, cumplí 57 años. Y yo he oído siempre guerras. A mí me acuerdo tanto, que estaba muy pequeño, año 1975. Época del agua guayaba. No, yo en el año 75 estaba yo y veía en televisión blanco y negro un poquito, porque todavía no teníamos para comprar televisor a color. Cuando escuché por primera vez que un carro bomba, la escuché por primera vez en este país aquí cercano que se llama Líbano, Beirut, ¿cierto? Líbano capital, Beirut. Ahí veía cómo se destruían esas guerras porque estaba peleando y era una pelea por religión. Y entonces se metían los sirios, capital Damasco, que eso aquí cerquita, queda aquí en avión a 3 horas. Y desde el año 75 yo tenía 11 años. Como en los años 1600. Mucho tiempo atrás. Y yo oía rumores de guerras. Yo creo que ustedes también. Tuve la oportunidad de ir a trabajar en Beirut con mi esposa y con mi hermano Mario Godoy. Beirut, nos salió un contrato en un hotel en el Líbano, en Beirut. Y yo salí como guía turístico porque pasábamos esos edificios llenos de balas. Y le decía a mi esposa, eso es de la guerra en el año 75, cuando no sé qué, que invadieron, no sé qué, boom, 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 boom. Y a los 8 días, ¡pum!, empezó a bombardear Israel al Líbano. Fuertemente destruyeron la ciudad en menos de un mes y nosotros allá adentro en plena guerra. Nosotros lo único que hacíamos era orar. Porque si el Señor decidió que íbamos a quedar allá, quedamos, pero si el Señor no, salimos ilesos y toda la noche dormimos con el sonido de las bombas. Yo pensé que eso solo veía en las caricaturas de Super Ratón, cuando mandaban las bombas, sonaban así. Yo pensé que eso era un juego chistoso. No es literal, cuando los aviones mandaban esas bombas a bombardear, yo oíamos que esas bombas ya ¡brum! Se movían las cortinas. Y nosotros ahí, y aquí estoy, dice el Señor, y oiréis, gloria al Señor Jesucristo, la honra y la gloria del Señor. Aquí estoy parado para decirle a ustedes que vamos a oír rumores de guerras. Porque ahí no conocimos al Señor y Él tuvo misericordia. Amén. Oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario, ojo, que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin, todavía no. Todavía usted sigue oyendo que es que invadió el país tal y que bombardeó y que tantos y que entró la ONU, que entró la ONU, el otro, etcétera. Y son rumores, pero dice el Señor Jesucristo, aún no es el fin. ¿Por qué? Porque es que a nosotros, dice, el Señor dice que nadie nos engañe, porque es que dicen, habrá de tu venida y del fin del siglo. Fin del siglo me genera a mí como que el acaboses. Entonces, fin del siglo, entonces me engaña un predicador o predicadora que no debería predicar. La predicadora, le hago, por favor, toda persona que vaya a una congregación y esté una mujer predicando, sálgase ahí porque está en desobediencia. Diciendo fin del siglo, entonces eso genera preocupación. Entonces, guerra y entonces rumores de guerra. Yo a veces oía a mi familia cuando decía, ay no, Dios mío, se va a acabar el mundo.
Siempre yo oigo esas palabras, se va a acabar el mundo porque es que metió a Estados Unidos con fulano y las bombas y una bomba atómica va a acabar el mundo. Ninguna bomba atómica va a acabar el mundo. El mismísimo creador va a venir a hacerlo. Él se ponga a creer en la NASA ni en esas cosas, que eso es solo mentiras. Mentiras, hijos del diablo, son toda esa gente. Bueno, dice 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Usted y yo hemos sobrevivido a terremotos. Muchos. No me acuerdo de niño, a mí me tocó casi salir desnudo de la ducha porque eso se movía y salgo a la calle y la tierra bramaba. Lo que sí pude sentir en ese terremoto es que yo era una hormiga. Así me sentí, yo dije, sentí la magnitud de este planeta que el Señor nos regaló. ¿Sí? Pestes. Pestes. Y hasta los mismos hombres han creado pestes. Este tal coronavirus, creación de los hombres. El Señor hace todo esto para que nosotros nos alineemos, para que nosotros tengamos más confianza en Él, para que tengamos fe en Él. El Señor ya nos advirtió y nos asusta el coronavirus, todavía sigue asustando a la gente. Sabiendo que el Señor dijo que son cosas que van a venir, pero que todavía no es el fin. Pero que esas cosas me están anunciando que el Señor viene pronto. Viene pronto. ¿Quién dice amén? Amén. Entonces, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá peste y hambre y terremoto en diferentes lugares. Mire, mi hermano, allá arriba, me pasé por alto, dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, ¿cierto? Y oiré de guerra y se levantarán nación. O sea, el Señor me está enseñando que van a venir muchas personas que nos van a engañar. Demasiadas personas que nos van a engañar. Muchos vendrán diciendo cosas de mentiras, de engaño. Eso sucedía en las Escrituras. Mire, vamos a Primera de Timoteo 1, 19, 20 para enseñarle dos personajes que están ahí. Y de una vez aclaro, porque es que a veces hay hermanas y hermanos que se molestan. Sí, nosotros hemos tratado de no nombrar personas porque acordémonos que cuando estaba peleando allá el arcángel Miguel con Satanás por el cuerpo de Moisés, él no profirió ninguna palabra contra Satanás, sino que el arcángel dijo, teniendo poder ese arcángel, diciendo que el Señor Jesús te reprenda. El Señor Jesús te reprenda, dijo. Entonces, sí, entonces a veces nosotros, cuando nombramos a alguien aquí, no es para que nosotros somos mejores, no, ni estamos reprendiendo a nadie, estamos siendo atalayas. Acordémonos que es una atalaya, les vuelvo a recordar. ¿Por qué viene esto a mi corazón? Porque aquí el apóstol y en la escritura nombran a varias personas que las nombraron. Me imagino que en la época cuando el apóstol nombraba a estas personas dirán, uy, ese apóstol Pablo sí habla mal de la gente. No, hay que con nombre propio los decían aquí en las escrituras. ¿Sí? Por eso a veces en su tiempo, por ejemplo, este señor Luna, el Señor lo usó para que yo entrara en la escritura, pero el mismo Señor me mostró que es un hijo del diablo, que es un mentiroso, que tiene un espíritu anticristo. Es más, toda persona que niega que Jesucristo es el Padre eterno, tiene espíritu anticristo. Yo no lo digo, lo dice el mismo Señor en la escritura. Y yo lo digo ahora porque el Señor lo pone en mi corazón. Y ahora lo vamos a mirar. No me crean a mí, créale al Señor Jesús. Entonces, voy a nombrar, ¿por qué? Porque voy a nombrar dos personajes aquí que están en las escrituras, los nombres.
Y a veces se han molestado hermanas, ay, a mí no me gusta a veces cuando predica el pastor Luis Alberto, a mí no me gusta cuando predica el pastor Luis, porque no hacen sino nombrar a otras personas, y se molestan, y es que nombran al pastor tal, es que, porque como endiosan a los pastores, y medio uno dice que ese señor Corson, yo lo puedo decir porque el señor Corson dice que el Señor Jesús no enferma a nadie, que Él clavó nuestras enfermedades en la cruz, y usted va a la Escritura, y es una vil mentira, porque el Señor Jesucristo dice en Deuteronomio 32, 39, que Él es el que mata, y Él es el que enferma, y Él es el que sana, y Él es el que enferma. Entonces, eso es decir mentira a la gente, es decirle mentira a la gente, decirle a la gente que un cristiano que se suicida va al cielo. Eso lo dice este predicador. Entonces, si yo lo digo aquí bíblicamente, es que usted está hablando mal y entonces usted se cree más. No, 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 no. No. La palabra dice que yo soy atalaya y una atalaya es esto. Una atalaya se para en lo más alto del pueblo para observar el peligro, si viene peligro al pueblo. Y la obligación de la atalaya es advertir al pueblo, vienen a atracarlos, los vienen a matar, para que las personas se alisten. Si el atalaya no advierte al pueblo, la sangre de toda la gente que muera va a ser sobre él, o sea, va a ser castigada por el Señor sobre él. Pero si él llega y le dice al pueblo, viene el Señor Jesucristo pronto, y el pueblo no hace caso, entonces dice que la sangre de ellos es sobre ellos y no sobre la atalaya que ya les avisó. Entonces, cuando un pastor predica acá y le dice, no, señor predicador, que usted está diciendo esto, en la escritura dice esto, no se está hablando mal de ese pastor. Se le está instando, se le está llamando a que la escritura dice que esta escritura fue hecha para corregir, que corrija, como hemos corregido, como yo, Luis Eduardo Tafur, era un pastor así, mentiroso. Me subí aquí y decía, busquen una iglesia de sana doctrina, trinitaria. Tener que tragarme esas palabras por la ignorancia, por no estudiar, por no leer, y tener que pararme aquí con lágrimas de los ojos, pedirle perdón a la gente, perdónenme por haberlo estado engañando, yo no sabía. Pero infinita es la misericordia del Señor Jesús que tuvo conmigo para mostrarme, quitarme el velo de los ojos y decirme, mire, siervo inútil, yo soy Jesús de Nazaret, tu creador, el Dios todopoderoso. Anda, ve delante de mí y dice perfecto. Wow. Como les dijeron a todos ustedes hoy día. Como dice mi hermana de Perú, hoy día. Entonces, ¿a qué cita los mandé? Primera Timoteo 1, 19, 20. Es que les voy a mostrar estos personajes porque después los llevo a 2 Timoteo. Porque es que desde antes, desde siempre, han querido engañar a la gente y la gente se ha dejado engañar. 1 Timoteo. Que es que ya, Timoteo. 1 Timoteo 19, 20, ¿sí? Sí, no, 1, 19, 20. 1 Timoteo 1, 19, 20. Desde el 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia. Está hablando el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, diciéndole que tiene que militar, o sea, seguir un evangelio de sana doctrina, ¿sí? Manteniendo la fe, 19, y buena conciencia, ojo, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Ahorita vamos a ver que el Señor Jesucristo nos va a dar una señal de que muchos están naufragando en este tiempo.
en cuanto a la fe, algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Mi hermana y mi hermano, blasfemar en este sentido es decir que Jesús, eso sí es una blasfemia, que Jesús es la segunda persona, el Hijo del Padre. Eso es una blasfemia. No creer que Jesús es el creador es una blasfemia. Entonces mire lo que estaba pasando aquí con estos dos personajes, Alejandro e Himeneo, ¿sí? Porque estaban blasfemando. ¿Pero qué estaban blasfemando? ¿Qué estaban blasfemando? Ojo, segunda de Timoteo 2:10, la misma escritura me enseña qué era lo que estaba blasfemando, que hizo que el apóstol se los entregara a Satanás. A ver, ojo, porque es que a veces pensamos, ¿no? Que es que entonces Pablo tenía el poder de ir a hablar con Satanás de tú a tú. No, no es eso. No es eso. Segunda de Timoteo 2:17. ¿Sí? Dice así. 15. 14. Discúlpeme. Segunda de Timoteo. No. Sí. ¿Sí? No sé si todo. No, espera un momentico. Sí. ¿Dónde me fui yo? Allá. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 14. Por favor. Dice así. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor Jesús a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Era lo que el pastor Germán me estaba hablando de cómo debemos de estar esperando al Señor Jesús. Y ahí hay una respuesta. ¿Sí? Presentarnos ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas, vacías, palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Usted sabe que es una gangrena, ¿no? Es una enfermedad en la piel que se va comiendo la piel, la carne, y lo mata a uno. ¿Sí dice? Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, con el otro Alejandro, que se desviaron, ojo, se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Ya notemos que la escritura desde atrás hay gente que está enseñando doctrinas que no son. Entonces, mis hermanas y mis hermanos, es muy importante que podamos entender esa segunda venida del Señor Jesús con esas señales que Él nos está dando. La escritura mismo me centra que allá atrás, y aquí, y más adelantico, van a existir personas que todavía están engañando a la gente. Todavía están engañando a la gente. Y hay gente que no quiere escuchar. Uno le habla a la gente porque tiene aquí un velo, pero usted no deje de predicar. Yo a veces me desespero con un personaje que me tiene, Dios mío, ya para 2 años y me manda citas y me manda citas. Yo le digo amén, porque es palabra de Dios, pero su intención es mostrarme que es que la ley no hay que cumplirla. Y entonces yo le he escrito a veces con rabia, es que usted vaya mate, entonces vaya robe.
Entonces vaya, viole, mienta. Porque como no hay que cumplir la ley, entonces otra vez me llama, Señor, dame paciencia, Señor, dame paciencia, porque vuelve y me manda y me manda. Y entonces empieza, le toca a uno con paciencia, con amor, como cuando hicieron con usted que le tuvieron paciencia. A mí me tuvieron paciencia como 10 años. Y aquí está el Señor, Él es el que va a consumir todo, Él es el que va a consumar todo, Él es el que te va a convencer. Yo no, yo hago lo que Moisés hacía, y cada predicador hacemos acá lo que Moisés le decía al Señor, va, dígale al faraón que me suelte el pueblo. Y él se iba para allá, y el Señor le decía, pero yo le voy a endurecer el corazón. Entonces, si yo soy Moisés, ¿para qué voy a decirle al faraón que suelte el pueblo si yo ya sé que el Señor le va a endurecer el corazón y no lo va a soltar? Me va a decir que no. Mi pregunta, y se la hago a usted y siempre lo voy a preguntar, ¿qué hizo Moisés? Fue y le dijo, suélteme el pueblo, o sea, fue y le predicó. O sea, obedeció. Eso es lo que demanda el Señor en nosotros como un obrero, ¿sí? Que nosotros seamos obedientes, obedientes, obedientes. Las cosas del Señor no son como tú piensas, tus pensamientos no son del Señor, los pensamientos del Señor son más altos. La matemática del Señor no es la suya ni la mía, es diferente. Yo hablaba ayer con unas personas aquí en la casa. La matemática del Señor es 1 más 1, 1. Un hombre se unirá a una mujer y serán 1. Esa es la matemática del Señor, para nosotros son 2. Para el Señor Jesucristo, el primero es el que se hace de último. Para nosotros es el último, pero el primero es el que va adelante, pero para el Señor Jesús el que va primero se hace de último. Para el Señor Jesucristo, el que está abajo en el piso humillado es el que será exaltado. Nótese que es totalmente diferente el pensamiento del Señor Jesús al nuestro. Allá dígale al pueblo que yo soy Jesucristo, el Todopoderoso. Y ese personaje que llevo 2 años yo diciéndole, miren, la escritura dice que acá el mismo iba a venir, le mostraba. Pero es que el padre le dijo, vaya al hijo, y el hijo le dijo al papá, es que, ¿qué tengo que hacer? Seguir predicándole. Porque el Señor hasta que Él quiera le va y lo va a cerrar o le va a abrir el entendimiento cuando al Señor Jesús le plazca. Porque Él es el único que sabe, Él ya tiene sus escogidos. Él ya escogió. Pero usted y yo no sabemos quién de ellos, o si usted o yo, pero Él ya escogió. Por eso nos toca predicarle a todo el mundo sin parar, sin parar. Mateo 24. Mateo 24. Ya rapidito. Qué pena con ustedes que este tema es demasiado extenso. No tiene fin. ¿Sabe por qué no tiene fin? Porque el Señor Jesucristo no tiene ni principio ni fin de días. Por eso no tiene fin. Porque el Señor Jesús no tiene ni principio ni fin de días. El Señor Jesucristo no tiene mamá ni tiene papá, no tiene árbol genealógico. Cuando yo entiendo eso, entiendo que Él es el creador. 24, Mateo 24. Este tema es demasiado extenso. Yo quiero ya mirar un poquitico acá Mateo 24 y cerramos para que se cumpla el tiempo hasta las 8. Mateo 24. Sí, estamos en Mateo 24, ¿verdad? Entonces dice, ¿quedamos en qué versículo? ¿En el 9? En el 7. Porque se levantará nación contra nación. Mateo 24, 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis, ojo, aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Cuál nombre? ¿Quién me puede decir cuál nombre estamos hablando? Jesús. Ojo, ¿de dónde sale la doctrina que
de la segunda venida del Señor Jesús, que nosotros los cristianos, by the way, yo no soy cristiano, yo sigo al Señor Jesús. Somos los únicos que no vamos a pasar por tribulación. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice eso en la Escritura? Pregúntele a la gente. Después el pastor me va a ayudar más tarde en el otro estudio. ¿De dónde es que sacan ese engaño? Porque sacan engaños de unas citas y eso hacen una doctrina y quitan todo el contexto y forman un pretexto para engañar. Muchos, dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. ¿Usted cree que si en esta nación, donde a veces dedican, entre comillas, un mes para ayunar, que el verdadero ayuno no es ese, eso es dieta, y yo veo todos tirados en el piso adorando a un Dios que no es, y vengo yo digo, el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso, el único verdadero Dios, los bendiga? Me matan. Me matan, literalmente me matan. Por causa del nombre del Señor Jesús. Y va a llegar ese tiempo, mi hermana y mi hermano, usted tiene que irse preparando. Tenemos que irnos preparando porque cuando venga la tribulación por el nombre del Señor Jesús, va a haber problema. Aún lo tenemos. Usted no tiene tribulación en su casa, a veces mujeres o hombres que se han casado en yugos desiguales y por causa del Señor Jesús hay problemas en su hogar. Hasta el día de hoy, eso es tribulación. Con la familia de uno. Pobrecito Luisito, se volvió loquito, diciendo que Jesús es el creador. Y empiezan y lo cierran a uno, lo sacan a uno. Imagínense que yo como artista, como músico, una vez le digo a un músico, venga hermano, no se olvide que pues yo he estado trabajando con ustedes con trompeta y me dice, no, pasa es que no lo hemos vuelto a llevar porque es que cuando lo llevamos a usted nosotros no podemos decir groserías, no podemos tomar trago, etcétera, porque usted está ahí. ¿Sí? Y eso no me llaman a trabajar porque predico al Señor Jesús. ¿Me hago entender? Eso es tribulación. Pero la confianza, ¿en dónde debe estar? En nuestro Señor Jesús. La confianza tiene que estar en el Señor Jesús. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán, engañarán a muchos. Qué pena, así como Fileto y el otro, que lo nombró el apóstol Pablo, ese señor de allá del G12 es un falso profeta 100%. Ese que enseña los 7 derramamientos de la sangre del Señor Jesús y todas esas mentiras, eso son falsos profetas. Muchos falsos profetas se levantarán. Muchos falsos profetas. Y engañarán, ¿a cuántos? A muchos, a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ojo, ¿sí? Como van a ser tantos engañados, tantos, se va a empezar a multiplicar más la maldad. ¿Por qué se multiplica la maldad? La maldad se multiplica porque cuando a ti te engañan y te nombran otro Dios y te ponen un Dios que solamente te va a hacer rico, un Dios que solamente te da plata, un Dios que toda esa mentira y palabrería barata que usan las iglesias cristianas hoy día, de anulo, ato, amarro, desamarro, etcétera. Todo eso son engaños de esos falsos profetas. Y como cuando yo me di cuenta que me engañaron, pues me vuelvo malo. Y porque como no tengo un temor de un Dios verdadero, pues me vuelvo malo. Y entonces, ¿qué pasa? Mire esta señal y ahí voy a cerrar. El amor de muchos se enfriará. El amor
de muchos se enfriará. Porque desde un comienzo, cuando empezamos a leer Mateo 24, ¿cierto? Dice, mirad que nadie os engañe, que nadie, porque la gente empieza a enfriarse. Cuando yo dejo de venir en un estudio, cuando dejo de venir a la prédica y empiezo a ponerle como más fuerza a lo del mundo, a las demás cosas, entonces me empiezo a enfriar y eso es una señal que el Señor Jesucristo me está diciendo, porque dice que eso hace que yo apostate. Voy a apostatar de la fe, voy a negar mi fe. Cuando me enfrío, viene otra persona y me habla de yoga y me meto al yoga porque ya me enfrié y ahí apostaté porque abandoné a mi Señor Jesús. Ahí abandoné a mi Señor Jesús. Cuando yo me enfrío, vuelvo al trago, vuelvo a todo lo demás. ¿Por qué? Porque me enfrié, porque apostaté. Perdí el amor, mi primer amor. Ese primer amor es Jesús. Me dice la Escritura, mas el que persevere, 13, hasta el fin, este será salvo. Mis hermanas y mis hermanos, este tema es tan extenso, tan hermoso, que todavía nos falta muchísimo. No se les olvide la tarea. ¿Quién viene? Digo, a ver, Paula Betancourt, ¿quién viene? Regáleme una cita de quién viene. A ver, Panchita, ¿cómo viene? A ver, Ginette Arcila, ¿cuándo viene? A ver, iPhone de Victoria, ¿de dónde viene? A ver, Pastor Luis Eduardo Tafur, ¿cómo debemos esperarlo? ¿Vale? Esa tareita. El Señor Jesucristo, el Todopoderoso, el único Dios verdadero, los bendiga.